Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Recientemente, en estos días, se ha comenzado a tener, o ha comenzado a tener vigencia, mejor dicho, la variación con respecto a la norma que castiga penalmente la ingesta de alcohol al momento de conducir o previamente antes de conducir o conducir, mejor dicho, bajo los efectos del alcohol, convirtiéndose ya en un porcentaje que estaba fuera de lo penal en un hecho jurídico penalmente perseguible. Eso nos trae otra vez a colación lo siguiente, la cuestión de la violencia vial, la cuestión de la siniestralidad, la cantidad de muertes y muertes, de heridos, de personas que quedan con secuelas de por vida a causa de lo que se tiene en avenidas, calles y callejuelas, rutas de este país, y que debería ser abordada esta situación de una manera que vaya más allá de lo punitivo. Perfecto, está lo punitivo. Perfecto, está el castigo penal. Perfecto, se ha ampliado el castigo para aquellos irresponsables que beben y aún así estando bebidos, con alcohol encima, se ponen al frente de un volante o al frente de un manubrio de alguna motocicleta. Perfecto. Pero con eso estamos por seguro de que no se va a solucionar el problema de fondo. ¿Cuál es el desconocimiento, por un lado, de la mayoría de las personas que conducen vehículos en nuestro país, de las más básicas reglas de tránsito, pero también no solamente el desconocimiento, sino el desinterés por el cumplir? Entonces, a lo punitivo, si nos agrega la educación, si nos agrega la formación desde la escuela, desde el colegio, vamos a seguir lamentando. Vamos a seguir teniendo muertes, vamos a seguir teniendo personas que quedan con secuelas de por vida, postradas de por vida, a causa de algún siniestro en donde fueron parte activa o parte pasiva. Y eso es lo que debemos enfrentar con más seriedad, con mayor apertura y con mayor rigidez. En serio, hay que plantearnos de que lo punitivo no soluciona todo. En serio, hay que plantearnos que la educación es también una de las mejores formas de modificar las situaciones para bien. Y también, en serio, tenemos que dejar bien en claro que no hay solución que pase por la penalización de todo. Hay que dejar de lado esta maldita costumbre de culpar o de dar la solución de los problemas sociales o de orden social a las ciencias penales. Las ciencias penales no están diseñadas para solucionar los problemas sociales. Eso les tiene que quedar a todos bastante claro. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Seguimos con el impactante caso que tiene como sede, como centro, a la localidad de Patiño, entre Areguá y Pacaraí, donde a finales de octubre pasado fueron hallados dos cadáveres en una casa bastante grande, pero muy sencilla, muy simple, por cierto, a pesar de lo grande que era. Ahí fue encontrado el cadáver de un hombre de poco más de 65 años, y en otro lugar de la casa fue hallado el cuerpo de una adolescente de tan solo 14 años. Eran padre e hija, dos ciudadanos alemanes. Luego de unas investigaciones modificadas tras la intervención de la agente fiscal Sandra Ledesma y también la intervención ya casi con exclusividad del comisario Hugo Grance, se logró esclarecer gran parte de esta historia, que tiene como trasfondo incluso antigüedades, restos de mamut, eh, documentos invaluables, artículos de arte más invaluables todavía. Hablábamos nosotros con la fiscal Sandra Ledesma vez pasada sobre este apasionante caso, prácticamente lo hicimos todo el programa. Pues bien, hay más novedades y sorprendió a todos la detención y luego ya imputación incluso por homicidio culposo, perdón, por homicidio doloso, disculpen, por homicidio
doloso de un abogado que aparecía inicialmente como representante legal de alguno de los tres alemanes que hoy día están sindicados como los principales autores de este caso. Es el abogado Jimmy Páez Giret, quien está hoy día ya con prisión preventiva, pero también con una imputación, insisto en esta figura, de homicidio doloso. Y hay varios documentos que fueron hallados en su casa en un allanamiento realizado en la noche de ayer y madrugada de hoy. Ya está con nosotros, creo, si me confirman en producción, la doctora Sandra Ledesma, agente fiscal investigadora. ¿Cómo estás, doctora Sandra Ledesma? ¿Cómo andamos? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Doctora, a medida que pasa la investigación se van dando más detalles y hoy tenemos ya una imputación incluso tras su detención de un abogado reconocido por polémico que hoy día tiene la matrícula casada y reconocido por una persona con bastantes particularidades y con un verdadero hoja de servicio, por así decirla, bastante complicada. ¿Cuál es el papel de este abogado en toda esta historia, doctora? Sí, en realidad él era uno de los abogados de los primeros imputados en esta causa del señor Ives, en este caso. Luego pasó a ser abogado de la víctima cuando la víctima estaba en vida. Luego pasó a ser una de las personas que acompañaba todo el tiempo a la hermana de la víctima. Esto nos llamó mucho la atención, ya que en cada allanamiento que íbamos realizando encontrábamos o su nombre o algún documento o algo en el que siempre estaba el nombre de Jimmy Páez. También nos llamó mucho la atención que, como habíamos dicho al principio de la investigación, íbamos a investigar a las personas allegadas a la víctima y también a las que no son tan allegadas para saber si había más cómplices dentro de este crimen. Es así que llegamos a la sospecha de que el señor Jimmy tenía algún vínculo con las personas imputadas o que tenía algún interés demasiado llamativo en la causa. Y bueno, realizamos el allanamiento el día de ayer y este fue el resultado. Incluso se lo veía a él en compañía de la hermana de la hermana y tía de las víctimas fatales de este caso, acompañándola, incluso el día en que ella fue a dar su declaración testimonial ante la unidad fiscal a su cargo, doctora. Él estaba ahí. Él era, parece que comandaba al equipo de guardias privados, que al parecer también él la contrató y que supuestamente están protegiendo a esta ciudadana alemana. Sí, así mismo nos llamaba la atención que él bajo ningún sentido permitía o quería permitir, al menos por lo menos yo sí prácticamente tuve que una vez pedirle que se retire de la unidad penal, teniendo en cuenta que la declaración es personal y que yo tenía que precautelar de que la testigo no sienta ninguna presión en el momento de declarar. Sin embargo, él insistía, nos llamó la atención que también fue en la necropsia, en el momento de la exhumación de los cadáveres, en la segunda testimonial de la hermana de la víctima, y en cada allanamiento que encontrábamos todo llevaba hacia el posible interés que él podía tener en el caso. Y bueno, es así que decidimos realizar los allanamientos y efectivamente las sospechas iniciales que teníamos fueron prácticamente confirmadas y nos dieron los indicios suficientes para presentar una imputación. Nada más y nada menos que por homicidio doloso. ¿En grado de autor, en grado de cómplice, en qué grado él es imputado por este grave crimen, homicidio doloso, estamos refiriéndonos? Sí, hay que tener en cuenta que la calificación en una imputación o en el inicio del proceso penal es una calificación primaria. Sin embargo, consideramos que su conducta, según las sospechas que tenemos, es subsumida dentro del hecho punible de homicidio doloso en el carácter de complicidad y también producción de documentos no auténticos por las evidencias que incautamos el día de ayer
en su domicilio. Hemos realizado 2 allanamientos en simultáneo. Está coayudando esta investigación la fiscal Sofía Galeano, mientras ella realizaba un allanamiento en la ciudad de Asunción, en la oficina donde él supuestamente presta servicios de abogado, que tampoco debería de hacerlo porque él tiene la matrícula suspendida por la Corte Suprema de Justicia. Yo realicé un allanamiento en la ciudad de Lambaré, en su domicilio particular. En el lugar en donde yo realicé el allanamiento, incauté algunos violines y tampoco él pudo justificar una suma de dinero en efectivo importante que él tenía en su poder, que nos llamó mucho la atención, que tenían un sobre, todo junto como recién salido del banco. Él no supo explicar de dónde sacó 100 millones de guaraníes. Yo le expliqué que esa suma tendría que tener algún justificativo por el monto, por la ley de lavado de dinero, que sabiendo que pasamos un monto específico debemos de declarar de dónde sale. Le pedí la boleta legal de quién le entregó ese dinero, él tampoco pudo responder, tampoco pudo explicar de dónde los violines y cuál era el interés que él tenía en la causa. Por supuesto que no puedo realizar una declaración indagatoria en el momento. Le expliqué el motivo de su detención, le expliqué que tenía una orden judicial para ingresar en el lugar. También incautamos computadoras, aparatos celulares, que se va a proceder a la extracción de los datos. Y mientras yo realizaba ese allanamiento, la fiscal Sofía Galeano encontró en la oficina en la que ella allanó, encontró un supuesto testamento en donde él era declarado como único heredero de la víctima, y una hoja donde se encontraba él practicando la firma de la víctima. Me dejaste sin palabras. Ya la semana pasada me dejaste sin palabras, doctora Ledesma, y ahora me dejas sin palabras todavía más. Encontró la agente coayudante en este procedimiento, encontró un testamento firmado supuestamente por Bernard. ¿Qué decía ese testamento, doctora? Lo que pudimos entender, estamos, como sabrán, esta no es una investigación fácil ni que podemos llevarla a la ligera. Estamos trabajando constantemente con traductores, personas que ayudan, la fiscalía que se encarga también de la parte de cooperación internacional, el doctor Doldán, y así vamos tratando de descifrar todos los documentos que incautamos. Y por lo que recuerdo decía que dejaba al señor Jimmy Páez como su único heredero en el caso que a él le suceda algo. ¿Y cuándo estaba firmado ese documento, ese testamento? Supuestamente de mayo del 2021. Sin embargo, al observar el documento pudimos percatarnos de que el documento a simple vista se puede notar de que no es un documento auténtico. Igual eso hay que demostrarlo. El Ministerio Público tiene que desvirtuar el estado de inocencia que pesa sobre cualquier persona, pero tenemos documentos suficientes para presumir de que es un documento adulterado, teniendo en cuenta que habían otras hojas en donde se cortaron y la parte de la firma, donde se agrega con un texto, donde se practica el texto y cosas así, evidencias, y muchas otras documentales y evidencias que nos dan a presumir de que él tendría participación en el hecho. Ahora, doctora Ledesma, este caso ya tiene ahora una persona bastante polémica como un actor de la trama, pero ¿llegaste ya a todos? ¿O faltan, no sé si esto se puede decir, faltan más actores en esta historia? Como te expliqué la vez pasada, yo no puedo dar muchos datos de la investigación. Tratamos de hacerlo con el mayor sigilo posible. No es que no querramos informar, sino que tratamos de no entorpecer nuestra propia investigación y tratamos de llegar a todos los autores. Nosotros vamos a seguir investigando. Cada allanamiento que realizamos nos dan más pruebas, pruebas que son analizadas, y vemos si corresponde seguir investigando a otras personas o no.
Yo considero que esto hay que seguir investigando. Podrían haber más implicados. La investigación continúa y vamos a seguir analizando si hay otras personas que están metidas también en este hecho punible tan grave que estamos tratando de seguir las pistas. Volvamos al contrato, doctor, perdón, volvamos al testamento, doctora Ledesma. Ese testamento lo declaraba supuestamente a este abogado con la matrícula suspendida, Jimmy Páez Giret, lo nombraba heredero universal de todo en general de los bienes de Bernard o de los violines o otros puntos, otras cosas en particular, otros bienes en particular. Creo que, según recuerdo, cuando tengamos la traducción oficial vamos a verificar bien, pero creo que era de todos los bienes. De todos los bienes. Y sí. De seguro que ustedes han de querer averiguar dónde fue impreso ese documento y si ese documento en su versión digital está en una de las computadoras incautadas. Ahí creo que se va a poder saber la fecha en que fue redactado ese documento, ¿verdad? Sí, cabe aclarar que no es algo impreso, es algo hecho a mano. Ah, es algo hecho a mano. Así mismo. Para prueba caligráfica, pero la letra, era supuestamente, la firma era de Bernard, pero la letra era de otro. No sabemos, vamos a investigar. Te lanzo una hipótesis. Te lanzo una hipótesis. Yo sé que no estás contando muchas cosas. Hay que felicitarte a vos y a Hugo Grance, que son las caras visibles de esta investigación, porque están haciendo un trabajo, pero así de maravillas. Te pregunto lo siguiente. Tal vez ese documento a mano alzada, ese manuscrito, fue redactado en el lugar de los hechos. ¿Puede darse eso? ¿El día del crimen? No creo porque no es la misma, según pude, yo incauté muchas cartas que había escrito el señor Bernard, cartas originales, y ni siquiera se asimilan a la letra del señor Bernard. Ahora bien, doctora, todavía ustedes no tienen el tiempo para realizar la pericia para saber el quantum de todos los bienes incautados, no, que pertenecían a Bernard. ¿No hay todavía tiempo para eso? ¿O ya hay una cifra estimativa? No, desde ya, como les había explicado desde un inicio, para el comisario Grance, que estamos trabajando prácticamente día y noche con todo nuestro equipo, con la doctora Sofía, que estamos prácticamente hasta la madrugada trabajando y analizando documentos, con muchas personas de la Fiscalía General también. No es lo primordial saber el monto de lo que tenía el señor Bernard, sino que más bien primero dar con todos los autores, cerrar la teoría del caso, cerrar con todos los autores, juntar los elementos probatorios posibles y bueno, en el transcurso de la investigación, ahí recién realizar esa parte de la investigación. Atendiendo al perfil de Bernard, ¿es posible que los autores de toda esta trama y hasta hoy procesados por este terrible crimen hayan planeado todo esto desde el principio de decirle a Bernard para que se radique en Paraguay allá por el 2017? Puede que sí, puede que no, teniendo en cuenta que no todos conocían a Bernard desde el 2017. Hay algunos que fueron entrando en esta escena no hace mucho tiempo. Entonces hay que analizar la participación de cada uno en el momento de tomar la decisión de firmar una acusación. Uno tiene que ser responsable y distribuir cuál fue la participación de cada uno en el hecho punible. Es por eso es que estamos realizando muchas diligencias, muchos oficios, muchos allanamientos y estamos prácticamente ocupándonos al 100% en esta investigación. Estuve leyendo en redes sociales que dijeron que porque vinieron representantes de otros países es que nos movimos. No es así, no, y los medios de prensa lo saben perfectamente. Al menos yo puedo dar fe que no, yo humildemente de mi humilde puesto de trabajo en radio y en TV, puedo dar fe que no fue así.
puedo dar fe absolutamente. Ahora, volvamos ya para ir cerrando, porque ya no te queremos más molestar, porque creo que seguís trabajando incluso. El día de los hechos, en aquellos días finales de octubre, en esa noche, se pudo saber a través de la ciencia forense eh, quién murió primero, quién murió después, si si la muerte, cómo, en qué dinámica se dieron las muertes. ¿Se puede ya tener una, digamos, una ventana a ese momento o todavía es muy temprano? Todavía es muy temprano y aunque sea dentro de meses, igual es muy difícil saber eso. ¿Por qué? Porque prácticamente fueron al mismo momento siempre el horario de la muerte es un aproximado de en qué hora ocurrió el deceso. Nunca el médico forense dice una hora exacta de tantos minutos, tantos segundos, porque eso es muy difícil determinar sin haber estado presente en el lugar del hecho. Ahora bien, doctora Sandra Ledesma, vamos a tener más sorpresas, estoy seguro. Yo creo que no han cerrado el cerco en torno a los autores materiales, incluso inmorales de esta historia. ¿Otras cuestiones que te hayan llamado la atención finalmente, doctora Ledesma? Hay muchas respuestas que todavía no me han respondido mis Muchas pruebas, preguntas. entonces Sí. muchas preguntas que no me han respondido, entonces mientras yo no tenga la respuesta de todo, voy a seguir buscando. ¿Se pueden saber tus preguntas, las que tenés y que estás buscando respuestas? No. ¿Tendría que ver con más autores materiales? ¿O tendría que ver, Puede ser. o, o tendría que ver con el otro trasfondo de esta historia, una probable venganza? Yo no creo en una venganza en este lugar. ¿Por qué? Porque está prácticamente, para mí ya es muy evidente que todo esto tiene que ver con lo material. Ahora, a Bernard su historia le siguió desde Alemania. ¿Y qué historia tenía en Alemania? ¿Eso también te interesaría saber? ¿Esa es una de tus preguntas? No, esas las manejamos, solo que no nos dan suficientes elementos para decir que eso haya influido para el móvil del crimen. Hasta el momento creo que no estamos errados en que se buscaba algo, en que querían algo y que eso era algo económico. También una de tus preguntas, estoy seguro, es si estos tres hombres fueron capaces de planear y ejecutar el hecho, o si contaban con un jefe superior o una estructura superior en el hecho, atendiendo al botín. ¿Esa es otra de tus preguntas? Puede ser, puede ser. Doctora Sandra Ledesma, como siempre un placer y éxito en este trabajo investigativo, y también al comisario Hugo Grance. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Hasta luego. Bueno, hay que reconocer el trabajo de Sandra Ledesma y su equipo, y de Hugo Grance, el comisario, y su equipo. Realmente están haciendo un trabajo muy bueno en torno a este caso, que les adelanto algo, va a tener muchas más vueltas y muchas más aristas. Hay algunos que están y son, pero hay otros que no están y son también. No se pueden contar tantas cosas. Uno va preguntando y va averiguando cosas. A la vuelta al corte vamos a hablar con dos distinguidos dirigentes de los gremios de abogados de nuestro país con respecto a lo que resolvió la Corte, la confirmación en sus cargos. A la vuelta del corte. A todos nos gusta el ajedrez, ¿verdad? A todos nos encanta este deporte ciencia. Muy poco obviamente lo juegan. Yo soy un admirador de aquellos que saben jugar. Es un juego apasionante. Pero los tableros de ajedrez tienen una característica. Tienen cierta cantidad de movimientos
y cierta cantidad de formas de movimiento. Uno de los movimientos, disculpen aquellos que saben ajedrez, es el enroque. Acá, acá se pone acá. Así o algo así, disculpen si no es el movimiento exacto. Un enroque. Esto pasó en la Corte Suprema de Justicia. Un enroque. Están los peones también, como siempre. Siempre están los peones. No hay que desmeritar los peones, ¿eh? Un peón puede coronarte. El peón es ideal cuando es funcional, obviamente. Hay gente que sabe manejar el tablero de ajedrez. Por eso digo, hay muchos movimientos, como por ejemplo cuando el caballo salta, cuando el alfil llega peligrosamente, amenaza a la reina, y es más, un alfil más una torre para hackear al rey, un jaque mate que puede llegar rápido o lentamente. ¿Qué pasó en la Corte Suprema de Justicia? ¿Fue simplemente o fue luego un enroque? ¿Qué terreno pisaron los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia con esta declaración de inamovilidad? ¿A qué están jugando? ¿Y por qué? Eso van a tratar de contestarnos dos distinguidos dirigentes del gremio de abogados de nuestro país. Por un lado, el doctor Manuel Riera, actual presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, y por el otro lado, el doctor Rubén Galeano, quien es titular de una agremiación a nivel nacional que reúne a federaciones, a colegios a nivel país. Doctor Rubén Galeano, doctor Manuel Riera, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Héctor. A vos, Héctor, gracias por la invitación. Obviamente el ajedrez no es lo mío, yo le voy más a las damas, ¿verdad? Me gusta ver, pero... Y a veces me apasiona saber un poco más, pero hasta ahí. Este ejemplo vale para contar lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia, doctor Riera, doctor Galeano, cualquiera. Presidente Riera, adelante. Gracias, Rubén. El Colegio de Abogados emitió un comunicado que utiliza la figura del enroque indebido y apresurado, Héctor, porque así como en el juego es un movimiento defensivo, es un movimiento que se utiliza para defender la posición del rey. Con ello lo que queríamos graficar es que no solamente se hizo el movimiento, sino que se hizo un cambio entre fichas del mismo color, y se observa en los dos fallos de la Corte como ministros actuando de actores y actuando de jueces en uno y otro movimiento al mismo tiempo terminan decretando la inamovilidad de la que fue noticia, digamos, a comienzos de la semana pasada. El tema en sí mismo, inamovilidad o no, y sus razones, que es un tema que viene discutiéndose hace mucho tiempo en la Corte y tiene posiciones en un sentido y en otro, es un tema que el colegio prefirió, en este caso puntual, eludir y centrarse en la crítica a lo que ocurrió desde los aspectos de forma, que los vamos a hablar seguramente con más detenimiento enseguida, pero se centró en aquello que, si bien la Corte venía diciendo hace 20 años, en este caso puntual no ocurrió, por razones de imparcialidad, por razones de transparencia en el tema de la transmisión de la sesión, agravios que motivaron este tipo de acciones, cambios entre jueces y actores en el mismo acto, y un contexto ineludible, ¿verdad?, que es la morosidad que afecta a este tipo de acciones para el resto del país, cosa que no ocurrió en este tema, ¿verdad? Entonces un poquitito son los puntos fuertes o las ideas fuertes del comunicado del Colegio de Abogados. Doctor Rubén Galeano, la misma visión ustedes de este conjunto de gremios cual te toca hoy día presidir. De hecho, gracias, Héctor, agradecerte que nos invites. Recordamos justamente con el presidente Riera que hace mucho tiempo no nos encontramos en causa justa, claro, los dos al mismo tiempo. Claro, se han olvidado de este programa que le dio espacio a ustedes dos y al gremio. La última vez que estuvimos juntos en causa justa fue en aquella oportunidad de una edición aniversario de Causa Justa que se grabó en el local del Colegio de Abogados del Paraguay, que se emitió desde el local del colegio. Tiempo atrás. Ahora, doctor Rubén Galeano, más allá de los trapos, digamos, de producción que sacamos acá al aire, ¿qué pasó? ¿Podemos decir que hubo, como el doctor Riera dice, un movimiento apresurado? De hecho, ¿qué es lo que se grafica con el título? De un tiempo a esta parte, hace aproximadamente 6 años, los comunicados del Colegio de Abogados del Paraguay cuentan con un título, un acápite que le dan el marco al pronunciamiento.
Cuando se habla del enroque de la figura esta, que muy bien lo grafica Manuel, el cambio de posición en el tablero de dos fichas para que una entre en lisa mientras la otra queda protegida, refiere principalmente a la forma en que se produjo la declaración de inamovilidad, porque finalmente concluyen el acuerdo o los acuerdos y sentencias pronuncian la inaplicabilidad de una determinada norma, pero terminan definiendo la inamovilidad de los ministros. ¿Por qué decíamos un enroque? Porque en un expediente, uno de los ministros es accionante mientras juzga uno interesado, y le voy a tener que poner nombres, porque, por favor, porque si no, no se entiende. Hay dos acciones de inconstitucionalidad declaradas. En una de ellas accionan los ministros Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón y Carolina Llanes, sí, quienes integran la Sala Constitucional para declarar la inconstitucionalidad y dejar la inamovilidad hasta los 75. Integran la Sala Constitucional el ministro Antonio Fretes, el ministro Benítez Riera y el ministro Alberto Martínez Simón. O sea, es juzgador en esa causa, en ese expediente, el ministro Alberto Martínez Simón. O sea, en el mismo expediente. En un expediente, en el expediente A, donde accionan 3 ministros, es Alberto Martínez Simón el ministro que juzga ese caso. Sí. En el expediente B, que se resuelve en el mismo día y tiene un número más correlativo, se produce la declaración de inconstitucionalidad a favor del ministro César Diesel y Manuel de Jesús Ramírez Candia. Perdón, te di mal el ejemplo, Héctor, te di mal la casuística. Recomencemos. Sí, recomencemos. En un expediente, Eugenio Jiménez, Alberto Martínez y Carolina Llanes. En ese expediente resuelve César Diesel como miembro de la Sala Constitucional. Okay. En el expediente siguiente, César Diesel es el accionante y el juez que resuelve es Alberto Martínez Simón. Ahí está. Y se produce lo que dice el comunicado, el enroque, el cambio de fichas en el tablero de un mismo color. Ahora bien, estamos hablando entonces, no sé si es muy temprano el debate para entrar en esto, estamos hablando de una ilegalidad o de una inconsistencia gravísima y contrariedad a los más altos valores que deberían tener los ministros de la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos hablando de una ilegalidad o de una cuestión deontológica, si me permiten esa expresión. Tiene los dos aspectos, y si me permitís abordar esta parte, presidente, sí, yo creo que tiene los dos aspectos. ¿Por qué? Porque se promovieron 2 acciones de inconstitucionalidad, pero bien pudo haberse promovida en una sola acción a favor de los 5. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? No iban a ser juzgadores ni César Diesel ni Alberto Martínez Simón, porque se podía haber dado la acumulación. Entonces, ellos obviamente tenían interés directo en el pronunciamiento. No aparecen sus nombres, pero son accionantes en un caso análogo, calcado, en el de al lado. Tenían la obligación de excusarse. Una de las obligaciones o una de las causales para excusarse que impone la excusación de los magistrados es el interés en el pleito. ¿Me permitís, doctor Galeano? Sí, adelante. Interesante esto. La excusación, o sea, excusarme de entender un caso, ¿es algo que tiene que ver con mi derecho como juez o con mi obligación como juez? Con tu obligación, Héctor. A ver, si me puede explicar el punto, por favor. La acción de inconstitucionalidad como garantía, si bien está en la Constitución, está reglamentada en el Código Procesal Civil. Sí. Y no es un recurso, es una acción, como cualquier demanda que se inicia. Por ende, le afectan los mismos presupuestos que le afectan a cualquier demanda que se inicia siempre, entre ellas, que tengas un juez competente, en este caso una sala constitucional, que a su vez esté compuesta por ministros que son siempre imparciales, o sea, no tienen interés en lo que le ocurre en el resultado ni a una parte ni a otra. El Código Procesal Civil establece deberes de excusación, artículo 19, y causales de excusación, artículos 20, entre los cuales hay una lista taxativa, 2 son puntuales acá. El interés directo en la causa, que es un aspecto, y yo inclusive señalaría la afinidad que se da entre accionante y juez. O sea, como que me pidan a mí que yo sea el juez
en el divorcio de mi matrimonio, persona interesada, o me hagan elegir cuál de mis hijos es más hermoso. Son cosas que afectan mi imparcialidad de alguna manera porque estoy interesado en ambos resultados a la vez. Acá nosotros tenemos cuanto mínimo una relación afín entre dos personas que integran la misma sala, el mismo cuerpo colegiado en el mismo tiempo y van hasta los 75 años ahora. Es innegable el interés directo por un lado, porque accionaban exactamente por lo mismo, y segundo, están en esto juntos porque conforman el mismo cuerpo. Hay un incumplimiento de un deber procesal que protege la imparcialidad de los jueces, y eso tiene una vía de salida que es la excusación. No es nuevo para la Corte esto, porque la Corte esto hizo en el pasado. Los ministros que planteaban estas cosas, independientemente del fondo, se excusaban, se hacía una cadena de excusaciones, se te acababan los ministros de la Corte y empezaba a tratarse de hacer una integración con una segunda línea de jueces que son los miembros de cámaras de apelación. Perfectamente se pudo haber hecho eso y no se hizo. De ahí que nosotros hablemos no solamente de un enroque indebido, sino de apresurado a la vez. A ver, y el apresuramiento obviamente viene por aquello de que los ciudadanos comunes, los abogados de a pie, como a mí me gusta denominar a aquellos que nos dedicamos al litigio llano todos los días, para que a nosotros nos pronuncien una acción de inconstitucionalidad, solo para que se admita a trámite, nos llevan meses. Voy a un ejemplo, tengo un caso de un expediente donde soy patrocinante de una persona que promueve una acción de inconstitucionalidad, también contra determinados artículos de una ley. Está en el despacho del ministro Diesel desde febrero para la segunda firma. Desde febrero. Desde febrero, para la segunda firma. Entonces, cuando nosotros sufrimos la morosidad cotidiana de la Corte Suprema de Justicia, en este caso en particular que beneficia a integrantes de la máxima instancia judicial, la diligencia es evidente y rompe un trato de igualdad que debiera de existir entre los ciudadanos, porque finalmente los ministros de Corte promueven la acción en su carácter de ciudadanos. Claro. Entonces rompe y se evidencia un privilegio en favor de los accionantes. Entonces estamos ante una cuestión de ética legal. Acá hay una posibilidad de juicio político. Se debería iniciar un proceso constitucional contra los ministros que incurrieron tanto de manera pasiva o de manera activa, o sea, siendo juez y parte ante estas historias. La obligación siempre es de quien tiene la carga legal a cuestas. Y quien tiene la carga legal a cuestas es el que juzga. En este caso, el que fungía, el que hacía de juez, de juzgador. Yo puedo promover la acción de inconstitucionalidad, ese es mi derecho. Ahora, la obligación de juzgar y de hacerlo conforme a las normas procesales, a las normas que imponen transparencia, es de quien está actuando como juzgador en ese momento. Doctor Riera, ¿una cuestión legal? Coincidimos, sí, claro, es una cuestión legal. El Código Procesal Civil está en una ley. El deber de imparcialidad está establecido en esa ley. Es una norma procesal. Afecta las acciones de inconstitucionalidad como cualquier otro tipo de acciones que están establecidas en el Código, y el deber le afecta a cualquier juzgador integrante del Poder Judicial, independientemente del rango o la función que ejerce. A la vuelta del corte continuamos con estos distinguidos abogados, dirigentes gremiales de los profesionales del derecho, para hablar de posibles consecuencias que se darían eventualmente. No sé qué, no tuvo mucha reacción política a esta historia, pero también lo que deja como mensaje todo esto, la autoinamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Continuamos con el doctor Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, el doctor Rubén Galeano, presidente del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay. Ahora dije bien. Sí, señor. Ahora dije bien. Bueno, hablamos de una cuestión, primero, que
¿qué consecuencias podría tener esto? Que se entienda bien la pregunta. Una cosa son las consecuencias políticas de esta autoinmovilidad que realmente es para César Diesel y para Alberto Martínez Simón. Y el otro, lo que tiene que ver con lo que deja como imagen. En lo primero, como consecuencias, ¿qué podría darse en esto? Las consecuencias jurídicas no pasan del juicio político. Y el juicio político, ¿para quiénes? No para quienes promovieron en su caso, ¿verdad? Sino para quienes juzgaron. Porque como decíamos, quienes promueven la acción tienen derecho a promover la acción, tienen derecho a peticionar al órgano jurisdiccional. Ahora, quienes tienen la obligación de pronunciarse en la cuestión de fondo, conforme a la Constitución, y cumpliendo las formalidades impuestas tanto por el Código Procesal Civil y por la ley que impone, por ejemplo, la transmisión de la sesión donde debía tratarse estas dos acciones de inconstitucionalidad y donde debía de fundarse de manera oral el voto de cada ministro, esas consecuencias del incumplimiento solamente juicio político. Pero la conveniencia o no de un juicio político, y sobre todo que hayan reunido los presupuestos o se hayan reunido los presupuestos para ello, ya es decisión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Pero números no hay para eso, doctor. Honestamente no sé si hay o no números, ¿verdad? Pero hablando de las consecuencias que mencionabas, este es un tema no menor, Héctor. Mira, cuando el Consejo de la Magistratura remite una terna al Senado, el Senado se reúne, vota, toma un sentido su votación en función de la mayoría y elige. De 3, elige una persona y dice, usted va a ser el ministro. Se formaliza ese acto de votación a través de una resolución. Esta resolución se comunica por un mensaje oficial al Poder Ejecutivo que le da el acuerdo a este Senado por otra resolución que se llama decreto. La resolución del Senado le elige al ministro por 5 años. Sí. El decreto del Ejecutivo le presta acuerdo a una resolución que tiene 5 años. Si los ministros de la Corte accionantes se agraviaron en función de una ley orgánica de la Corte que decía no me puedo ir más de los 5, sino que debo irme hasta los 75, ¿por qué este agravio no alcanza estas dos normas? Este es un planteo no poco relevante en términos jurídicos porque tendrías una norma operativa del sistema que no les aplica y dos normas que les pusieron en ese lugar que sí les aplica, encontrando una inconsistencia entre normas. Esta no está accionada, esta no está accionada, esta sí. Otro problema que plantea esto es que como la misma acción que se puede dar o no, como lo hicieron aquí, esta y esta son normas particulares. No son para todos, no es para vos, no es para mí, no es para Rubén, es para cada ministro en su caso. Cuando uno va a atacar de inconstitucionalidad estas cosas tiene un plazo de 6 meses. 6 meses ya pasaron en todos los casos. Las acciones contra estas dos cosas están todas prescriptas. Salvo el caso del ministro Víctor Ríos, que es reciente, ¿verdad? Tendrá 6 meses Pero ellos, más. para cerrar el circuito de lo correcto hasta jurídicamente, tenían que haber accionado contra la ley que hizo el proceso para que ellos sean nombrados, para que el Senado les dé el cargo, les designe como ministros, y la ley que establece las prerrogativas del presidente para prestar el acuerdo constitucional, ¿verdad? Si vos lees el fallo, vas a encontrar una estructura argumental de punta a punta, ¿verdad? Pero no vas a encontrar un agravio. O sea, si yo soy un importador de jabón, yo digo, si vos me sacás una ley ahora que me impide importar, mi agravio es ¿cuál? Tenía las barcazas llenas de jabones llegando, acabo de mandar $500,000 para que me manden los jabones de China. Si me sacas la ley ahora, pierdo esa plata. Ese es un agravio real. Ese es el agravio real. Exacto. ¿Cuál fue el agravio de los ministros? No sé. Podemos revisar la filmación, no hay. Podemos leer el fallo, no dice. Independientemente de eso, no querían quedarse 5, querían quedarse más tiempo. Si ese es el agravio, ¿por qué estas dos cosas que mencionan 5 no agravian? Entonces no tiene lógica. Y tenés dos normas en el sistema vigentes, plenas, constitucionales, porque ya no se pueden atacar, y tenés una que muestra la contracara de esto. Eso no tiene lógica. Y hay un problema ahí, jurídico.
doctor Galeano, es muy fuerte la tesis del doctor Riera. No, de hecho, desde el punto de vista de las formalidades procesales y de los alcances de la declaración de inconstitucionalidad, existen cuestionamientos. Insistimos, o insisto yo con esto, son de orden formal en cuanto al cumplimiento, agravio real, existente, coetáneo al momento de la promoción de la acción, por un lado, y por el otro lado, el que él mencionaba, no fueron atacados la resolución del Senado, que remite al Ejecutivo, y que esa sí dice 5 años, que creo que la publicaste vos, Héctor, en tus redes sociales. Yo fui, Y por el otro lado, el acuerdo presidencial que acuerda a esa resolución, y esa resolución habla de 5 años. A eso refería que son normas particulares. Pero, el acuerdo presidencial y la nadie resolución. puede pedir la nulidad de lo resuelto en esta. No hay forma de atacar esa sentencia de constitucionalidad, no hay forma. Hoy el único que puede hacer eso es Víctor Ríos por razones de plazo. Pero si vos preguntás, ¿se puede o no hacer? Se puede. El pasado es un ejemplo. El doctor César Garay, cuando hubo un conflicto entre poderes del Estado, el Senado dijo: declaramos vacante la Corte, necesitamos que se elijan 7 ministros nuevos. Él accionó contra esa resolución del Senado, el acta de la votación, y dijo: no, señores, los que comunican la vacancia somos nosotros como Corte. Y cuando nosotros decimos que hay vacancia, nosotros le avisamos al Consejo de la Magistratura. Y ahí comienza el ciclo. Y ahí ellos arman el proceso de inicio para la formación de ternas. No ustedes, inconstitucional. Pero estamos hablando de un conflicto y una tensión entre poderes políticos del Estado, cosa que acá todavía no está. Entonces no se tocó este poder, Senado, no se tocó este poder Ejecutivo, nos quedamos en la ley orgánica de la Corte, que es la nuestra, y tocamos este asunto y vemos esta inconsistencia en el marco de ese agravio, si es que es el agravio, ¿verdad? Entonces eso es un poquitito lo que se señala, ¿verdad? Brevemente, 30 segundos cada uno, en lo que deja como imagen, ya hablamos de las consecuencias, pero lo que deja como imagen país e imagen de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Rubén Galeano, por favor. Decir primeramente, Héctor, que hay una jurisprudencia pacífica al interior de la Corte Suprema de Justicia, y no solamente con esta conformación, sino con varias conformaciones anteriores. Antes de estas dos hay 7 acciones de inconstitucionalidad, si mal no recuerdo, acciones de inconstitucionalidad, declaración de certeza, todas esas decisiones de la Corte apuntan a la inamovilidad de los ministros hasta los 75 años de edad. Más allá de lo que puedan haber como interpretaciones del mundo académico, y que incluso la Corte pudiera cambiar de postura con una nueva conformación, hay una jurisprudencia pacífica en ese sentido. Creo que desde ese punto de vista no podemos criticar el fallo de la Corte en cuanto a la cuestión de fondo. Ahora bien, no solamente se tiene que cumplir o se tiene que atender la cuestión de fondo. Las formas en este caso, y sobre todo lo que hace a la transparencia, Héctor, al control ciudadano, al control cívico, es muy relevante. Doctor Rubén Galeano, muchas gracias, del Consejo Nacional de Abogados. Y el doctor Manuel Riera, desde el Colegio de Abogados del Paraguay, decirnos qué deja esto. Bueno, y sumarme, por supuesto, a lo que acaba de decir Rubén, sin faltas. Creemos que este tipo de cosas que son las que muestran la importancia de lo que supone participar en la elección de tus autoridades cuando elegís un ministro de corte, ¿verdad? Porque esto es un error. Esto es lo que pasó, es un error. Viola una ley de transparencia, viola el código procesal, hay problemas internos de excusación, razones de agravio, las que hablábamos recién, etcétera. Pero es un error, es ley. Porque el error de la Corte no se puede revisar. Entonces, de ahí la importancia de estar sobre estas cosas, ¿verdad? Eso es lo que va a seguir trabajando, siendo el Contralor. A ambos el agradecimiento. Y bueno, es importante. Estamos tratando de que algunos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia que lograron estas inconstitucionalidades hablen para causa justa, como hablaron, perdón dicho, cuando eran postulantes. Todos pasaron por acá, cuando eran postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Espero que ahora que son ministros confirmados, vuelvan acá a explicar esto. Nos vemos en el próximo programa. Chao.